Hola jóvenes, buenas tardes. Soy el profesor José Luis y el tema de hoy son las ondas electromagnéticas. Para ello, primero vamos a revisar un concepto como es radiación. La radiación es la emisión continua de energía mediante o por medio de ondas electromagnéticas. Pero, ¿qué son las ondas electromagnéticas? Son aquellas que no requieren de un medio material para propagarse. Ejemplo de ellos son los rayos X, la luz visible, el ultravioleta, el infrarrojo, microondas, etcétera. Ahora, hay varios tipos de ondas electromagnéticas como las que ya mencioné. En primer lugar están las ondas de radio, que son las de menos energía. Pasamos por el infrarrojo o ondas térmicas. Viene también las microondas, la luz visible, el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Eh, Estas son todas de la misma naturaleza. ¿Por qué? Porque solo cambian en su longitud de onda o en su frecuencia. Sin embargo, todas viajan a la misma velocidad, es decir, a la velocidad de la luz. Ahora, ¿qué es en realidad el espectro electromagnético? Bueno, pues es la representación gráfica de los diferentes tipos de ondas electromagnéticas. Hay que recalcar que el espectro electromagnético en realidad es continuo, es decir, no tiene divisiones como aparecen aquí en esta imagen. Sí, estas divisiones se hacen para poder facilitar su estudio de los diferentes tipos que hay. Podemos observar, por ejemplo, que las de menos energía son las ondas de radio y por lo tanto tienen mayor longitud de onda. Sin embargo, la frecuencia es menor. Las que siguen son las microondas. Las microondas, de igual manera, tienen un poquito menor la longitud de onda y también la frecuencia empieza a aumentar. Es decir, de acuerdo a estas imágenes, la longitud de onda disminuye de izquierda a derecha y la frecuencia, al contrario, está aumentando de izquierda a derecha y está directamente relacionada con la energía. Es decir, a mayor frecuencia, mayor energía. Caso contrario con la longitud de onda. Esta es una relación inversa, es decir, a mayor longitud de onda, menor energía. Esto es importante. Bueno, les decía las microondas, luego vienen el infrarrojo, que quiere decir por abajo del rojo, luego viene el visible. Eh, en el visible el color va de menor energía, ese es el rojo, hasta el color de mayor energía, que es el violeta, y después de ahí siguen los rayos ultravioleta. Ultravioleta quiere decir por encima del violeta. Luego siguen los rayos X, luego vienen los rayos gamma finalmente, ¿no? Que son los de mayor energía. Aquí vienen en esta tabla los usos de las ondas electromagnéticas, los diferentes usos, por ejemplo, las ondas de radio en las radiocomunicaciones, las microondas que son para televisión satelital, por ejemplo, bueno, también lo utilizan en sus casas para calentar alimentos. Luego está el infrarrojo, que sirve no solo para detectar el calor corporal, también gracias al infrarrojo se puede detectar la temperatura de los astros, ¿no? En el espacio. El visible, bueno, obviamente pues es en el que nosotros vemos, que es un rango como se puede ver muy pequeño. El ultravioleta, eh, que se utiliza, por ejemplo, en la desinfección del agua. Ustedes lo han visto en algunas purificadoras. Se utiliza aparte del ozono y la filtración, etcétera, etcétera. También se utiliza la luz ultravioleta para asegurar una desinfección total. Los rayos X que son muy utilizados, ustedes lo saben, en las placas, en las radiografías, aunque también se utilizan mucho para los análisis estructurales de puentes, de edificios, de casas. Se pueden utilizar los rayos X para ver cómo se encuentra su estructura interna, si tiene fallas o no tiene fallas, ¿no? Y los rayos gamma, bueno, que son emitidos por el sol, no pueden pasar la atmósfera terrestre. Estos rayos gamma se llegan a utilizar, por ejemplo, para atacar tumores. Se utilizan isótopos radioactivos que atacan el cáncer, el tumor canceroso.
Ujú. Para eso se llegan a utilizar entre otras cosas. Ahora, Newton fue el primero en estudiar eh, la dispersión de la luz, haciendo pasar la luz blanca a través de un prisma y descomponerla, gracias a esto, en los diferentes colores que la forman. Ya les mencionaba hace un momento que está desde el color violeta hasta el color rojo, pasando por el azul, el verde, el amarillo, el naranja, etc. Y ya les decía, el color violeta es mayor energía, el color rojo es el de menor energía. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el color de la lumbre o del fuego, cuando, por ejemplo, acabamos de meter un gas. Cuando el gas es nuevo y está bien equilibrado en cuanto a aire y para su combustión, se da una coloración azul en la flama. Pero ya cuando el gas se está terminando, se da una coloración amarilla. De hecho, hasta sale humo, empieza a oler a humo. Es cuando ya su energía, ese pues casi no tiene el mismo poder calórico que la flama de color azul. Ahora, el infrarrojo. El infrarrojo, como ya les decía, quiere decir por abajo del rojo. Este, esta onda electromagnética que fue descubierta por Herschel en 1800, nos indica o es emitida por la temperatura corporal o la temperatura de los cuerpos. Sí, por eso se le llaman ondas térmicas. Aquí en la imagen, bueno, se ve, ustedes lo han visto a lo mejor en películas o en documentales, hay algunos aparatos construidos por el hombre que pueden ver en el infrarrojo, es decir, resaltan las diferentes coloraciones debido a la temperatura. El ultravioleta por encima del violeta. Eh, Estas ondas, como se puede ver en la imagen, sobre todo las más dañinas, son detenidas por la capa de ozono. Como todos sabemos, esta capa de ozono hace un par de décadas o más, se había hecho un agujero en la capa de ozono debido a los halones, unos compuestos que a nivel de la Tierra, bueno, no hacen mucho daño, pero un ingeniero mexicano, por cierto, Mario Molina, siguió la trayectoria por varios años de estos salones utilizados en refrigeración. Bueno, eran utilizados en refrigeración y también en extintores y en otros dispositivos. Estos halogenuros de alquilo, siguió la ruta de ellos hasta la estratosfera, hasta donde está la capa de ozono, y encontró que estos halógenos destruían la capa de ozono, reaccionaban con ella y la destruían. Recuerden que el ozono es una molécula con 3 átomos de oxígeno. Era destruida. Entonces empezó a formar un agujero en la capa de ozono, permitiendo que los rayos UV, los más dañinos, penetraran a la Tierra. Esto ayudó no solo al calentamiento global, también se multiplicaron los casos de cáncer en la piel. Bueno, en épocas actuales ya esta capa de ozono casi está repuesta. Eh, Sin embargo, pues hay que seguir cuidando que no se utilicen ya esos halogénuros de alquilo, ¿no? Los halones, que precisamente por la prohibición, fue gracias a la prohibición del uso de estos y ahí obviamente al estudio de Mario Molina, por cierto, premio Nobel mexicano, fue gracias a su estudio que se tomaron medidas y se pudo regenerar esta capa de ozono. Muy bien, y claro, los estudios de Maxwell, buscando, que ese es otro tema, buscando una propiedad de un fluido transportador de luz. Se creía antes que la luz, para cruzar por el vacío del Sol hasta la Tierra, se creía que requería de un medio material como otras ondas, como el sonido, por ejemplo, que el sonido requiere de un medio material, ya sea líquido, sólido o gas, para poder transmitirse. Bueno, en el caso de la luz se creía lo mismo, que se requería de un medio diferente a los conocidos y se le llamó éter. Entonces Maxwell, tratando de encontrar las propiedades de este éter, bueno, encontró en primer lugar que las ondas electromagnéticas, todas son de la misma naturaleza, que tienen la misma velocidad y que lo único que requieren
son campos electromagnéticos para poder transmitirse, desplazarse, entonces no requieren de ningún medio material, es decir, se pueden desplazar en el vacío. Esto fue gracias a Maxwell, esto abrió la puerta para descubrir nuevas ondas electromagnéticas. Muy bien, espero que les haya gustado el tema y también espero sus comentarios. Esto es un tema muy interesante del cual se puede, se puede todavía entrar hacia otros ámbitos, otros temas, pero bueno, ya serán en una plática posterior. Por lo pronto les agradezco su atención, cuídense mucho y hasta la próxima.